Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 24, versículo a versículo. El título del tema de hoy es David y Saúl en la fuente del cabrito. Saúl era el mismo, Saúl tenía las mismas intenciones de matar a David. Lo hemos visto a partir del capítulo 18, cuando empezó a mirar con malos ojos todo lo que hacía David. Pero también Dios es el mismo. Dios tiene las mismas intenciones de entregar el reino a David. Dios lo ha protegido, lo ha librado, lo hemos visto en estos capítulos. Incluso el capítulo pasado lo libró de la mano de Saúl, que estuvo a punto de atraparlo. Pero también Dios lo había protegido de diversas maneras con Jonatán, con Mical, y desde el capítulo 18-19, cuando Saúl arrojaba una lanza que tenía en su mano, y Dios protegió a David. Saúl es el mismo, Dios es el mismo, pero David no es el mismo. David comenzó confiando en sí mismo cuando fue a la ciudad de Nob, a esta ciudad sacerdotal, y después a la ciudad filistea de Gat, pero terminó confiando en Dios cuando estaba en la cueva de Adulam. De ahí se fue a Moab, de ahí se fue a Judea, se estuvo moviendo, y en este transcurso, en estos movimientos, David ha confiado en Dios, y lo hemos visto en varios salmos. Dios terminó de hacer la obra en el corazón de David. Dios hizo la obra, y eso es lo que quiero enfatizar. Dios hizo la obra. Tal vez no lo terminó en este capítulo, pero vamos a ver más adelante cuando David sea rey. Pero es que Dios está transformando su corazón para que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Dios libró a David de la mano de Saúl. Así nos quedamos en el último capítulo, en el 23, en el último versículo, en el desierto de Sif, en la ciudad de Ores, en la zona del Águila, que menciona este capítulo. Y de ahí David, después de salir de la peña de las divisiones, llegó al desierto de Engadi. Y en este lugar Saúl y David se volverán a encontrar. Entonces el bosquejo del tema de hoy es: David perdona la vida a Saúl, David apela por su situación ante Saúl, y Saúl contesta la apelación de David. Así que iniciemos con una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque queremos que hagas tú la obra en nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, que podamos refrescarnos en tu palabra, que tu palabra sea la que nos transforme, que nos dirija, y abrimos este tiempo para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Primera parte: David perdona la vida a Saúl. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dio un aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bien, Dios libró milagrosamente a David, alejando a Saúl de la peña de las divisiones en el desierto de Sif. Recuerdan que el ejército de Saúl iba de un lado de la montaña y del otro lado estaba el ejército o los hombres de David. Como vimos, estaban muy cerca. Estaban incluso en el mismo monte, en la misma peña. Pero Dios libró a David enviando un mensajero diciendo: los filisteos han atacado a Israel, regresa con todo el ejército, porque Saúl había convocado a Israel a batalla no contra los filisteos, no contra otro pueblo, Edom, no sé, otro pueblo grande, Egipto, no, sino contra David y sus 600 hombres.
Pero una vez de que acabó esta situación con los filisteos, inmediatamente, no perdió tiempo, escogió a 3000 hombres y fue a capturar a David. Regresó, pero ahora David se había movido al desierto de En-Gadi. Esta es una zona bastante amplia que está pegada al Mar Muerto. Sin embargo, esto es un cañón. Es un cañón que se extiende hacia el oeste del Mar Muerto. En-Gadi significa la fuente del cabrito. ¿Por qué? Porque hay cabras monteses que habitan la localidad. Es en este lugar donde va a tener escena la plática de David y Saúl. Aún se puede ver el arroyo de buen tamaño que fluye por este cañón, haciendo que En-Gadi tenga cascadas y por lo tanto vegetación, y parece más un paraíso tropical que un desierto. Es un lugar perfecto para esconderse porque hay cuevas, y de esta manera te puedes esconder, pero aparte hay cuevas en el cañón, es decir, en posiciones altas, por lo cual los exploradores podían detectar con facilidad cuando se acercaban las tropas. Había suficiente agua, vegetación y posiciones defensivas, así que en este lugar es donde se refugia David. Si pueden buscar algunas imágenes, verán que hay incluso una flor que se hace mención en el libro de Cantares, que es muy bella y su olor es muy grato. Solo se encuentra esta flor en En-Gadi, en este lugar, en la fuente del cabrito. Es muy bonito. Aquí también David va a componer algunos salmos, no los vamos a ver hoy, los vamos a ver en el siguiente capítulo, pero lo que sí es importante es que Saúl llega a este lugar, llega siguiendo los pasos de David, y en el camino pasan por un redil de ovejas. Los rediles de ovejas por lo general eran creados se hacían con palos, pero por lo generalmente con piedras. Se ponían piedras sobre piedras, se hacía un círculo y ahí se metían a las ovejas para evitar que estuvieran en el campo. Pero dice que se metió en la cueva para cubrir sus pies. Entonces, en primer lugar, vemos que este refugio, esta cueva donde se mete Saúl, es una cueva bastante grande porque incluso puede albergar a un rebaño de ovejas. Te puedes imaginar el tamaño de esta cueva, donde un rebaño de ovejas puede quedar ahí guardado. También esta frase para cubrir sus pies significa que Saúl fue para hacer sus necesidades físicas. Esta es la frase que usa la palabra de Dios, ya la habíamos visto en Jueces, con otro rey y acción de Ahot. Bueno, esa es otra historia. Pero bien, sigamos con Saúl. Saúl entró en esta cueva para tener sus necesidades personales, pero también significa que entró solo. Por ese motivo entró solo. Así que sus soldados y guardaespaldas se quedaron afuera en la cueva esperando. Saúl, sin saberlo, llega a esta cueva donde David y sus hombres se escondían. Así que imagínate el tamaño de la cueva. Un rebaño puede quedar protegido dentro de la cueva. David y sus hombres, no, obviamente no los 600, sino parte de sus hombres, están escondidos en la cueva y está Saúl. Así que es una cueva bastante grande. Esto no es coincidencia, sino que es arreglado por Dios para probar a David, para entrenar su corazón, para cambiar su corazón, para transformarlo. Los hombres de David estaban muy emocionados porque vieron la oportunidad y creyeron que era un regalo de Dios. De hecho, sus palabras fueron: he aquí lo que Dios te había dicho. Al parecer había recibido David alguna revelación profética o alguna palabra de un siervo de Dios que decía: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Esto no significaba que David lo iba a matar. De hecho, si repito la frase, dice: he aquí que yo entrego a tu enemigo en tu mano. Dios le iba a dar la oportunidad de estar frente a frente con Saúl, y le dice: y harás con él como te pareciere. No le está pidiendo que lo mate, sino simplemente le dice: harás con él como te pareciere, como tú creas conveniente. Obviamente los hombres de David pensaron que David lo iba a matar. Claro, porque si David mataba a Saúl, pues Saúl automáticamente estaba eliminado, David sería el nuevo rey y esta persecución quedaría atrás. Los hombres podrían ser libres y
estar al lado de David en un nuevo reino. Sin embargo, David, a pesar de lo que sus hombres le dicen, David no quiere alcanzar la promesa de Dios por sus propias fuerzas. Podemos imaginarnos a David escuchando el consejo de sus hombres, su espada, su mano rápidamente agarrando su espada, en la oscuridad de la cueva, aprovechando este momento, esta oportunidad. Se acercó David con un cuchillo, pero no se lanzó sobre su cuello para matarlo, ni tampoco se lo clavó en la espalda, o en el corazón o en alguna otra parte del cuerpo, sino que dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Muy probablemente Saúl, al hacer sus necesidades, se quitó el manto y lo dejó en alguna piedra muy cercano a la posición de David. Obviamente con la oscuridad de la cueva no se dieron cuenta, así que David pudo fácilmente llegar al manto y cortar la orilla, calladamente. Obviamente cuando se rasgó la tela, alguno podría preguntar, ¿cómo es que David y sus hombres pasaron desapercibidos? Bueno, en gran parte porque la cueva hay resonancia y, como hemos dicho, había ovejas, así que el sonido de las ovejas pudo haber cubierto los sonidos de los hombres de David y este acto de cortar. También recordemos que habían hombres afuera de la cueva que probablemente estaban hablando, platicando, y bien, de esta manera se justifica de que Saúl no se dio cuenta. Corta David la orilla del manto, pero se turba su corazón. David estaba decidido a que cuando se sentara en el trono de Israel, no sería porque sacó a David del camino, sino porque Dios sacó a Saúl del camino. Él quería las huellas de Dios en este trabajo y no las suyas. Quería una conciencia limpia y viene de saber que fue obra de Dios esta herencia del reino. También vemos que el corazón de David no almacenó amargura ni ira hacia Saúl. Y eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que no almacena amargura ni ira. También vemos el corazón de David que se turba. Su corazón se turbó. ¿Y por qué? Porque el manto era un símbolo de autoridad real y David se sintió mal, y con justa razón, porque la autoridad de Saúl había sido designada por Dios. Aunque ya no tenía Saúl esta autoridad, había sido otorgada por Dios por medio de Samuel. David reprimió a sus hombres de tomar venganza contra Saúl, no solo a su corazón, porque probablemente, como todos, tenía esta necesidad de venganza, pero reprimió su corazón, esa emoción de venganza, reprimió a sus hombres y les dijo: es el ungido de Jehová. Y se lo mencionó en 2 ocasiones. De esta manera le está diciendo: yo no lo mataré. Muchos en esta situación tomarían venganza de su enemigo, la aprovecharían. Sin embargo, David no hizo esto. Saúl salió de la cueva, siguió su camino sin saber lo que había pasado. Y desde un lugar alto y lejos de Saúl, David le grita, habla con él. Obviamente estamos hablando de un cañón, de un lugar con bastante resonancia. Así que hablar fuerte podía llegar tu voz a una distancia considerable. Aprovecha la geografía de las montañas que hay en este lugar para hablar de lejos con Saúl. Parte 2, David apela por su situación ante Saúl. Versículos 8 al 15. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo,
tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David aprovecha la oportunidad, no para matar a Saúl, sino para hablar con él. Y las primeras palabras son sorprendentes. Mi señor el rey reconoce a Saúl como su señor y se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Podríamos pensar que David podía hablar de tú a tú con Saúl, pues él también había sido ungido. Recordemos que Samuel ungió a David como rey de Israel y pudo haber hablado con la misma autoridad, como alguien igual a él. Sin embargo, David se sometió. ¿Se sometió a quién? Pues a la voluntad de Dios, porque aún no había llegado su momento. David mostró mucha amabilidad y tacto, porque la pregunta que le hizo fue la siguiente: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procuró tu mal? David, con esta frase, puso la culpa en otros para que fuera más fácil para Saúl otorgar el perdón. Le dijo: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? No le echó la culpa. Esto me recuerda a Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es que David está mostrando amor hacia su enemigo, hacia Saúl. Bueno, ya habíamos mencionado que David no tenía como enemigo a Saúl, y de hecho este pasaje nos confirma, pero Saúl sí consideraba enemigo a David. Y le dice: mira la orilla de tu manto en mi mano. Y esta es la evidencia de que David tuvo plena oportunidad de matar a Saúl. Y usa un refrán: de los impíos, saldrá la impiedad. Y David utiliza este proverbio, que es de los antiguos, es muy muy viejo este proverbio, para establecer un punto. Saúl, si yo fuera tan impío como tus consejeros, los que hablan mal de ti, los que te aconsejan que me mates, pues yo hubiera cometido un acto similar o peor a lo que tus consejeros te dicen de mí. Pero ninguna impiedad vino de mí cuando tuve la oportunidad. Por lo tanto, mi corazón muestra que no guarda rencor, ni amargura, ni venganza hacia ti. David no necesitaba hacer nada más que defenderse delante de Saúl. Pero sin embargo, David puso el asunto en manos de Dios. Juzgue Jehová entre tú y yo. David dejaría que Dios lo defendiera y que Dios fuera el juez entre esta situación. Y vaya que Saúl quedó conmovido. Parte 3, Saúl contesta la apelación de David, versículos 16 al 22. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho bien conmigo, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Saúl respondió tan emocionalmente, porque él vivía con este deseo de matar a David, y el hecho de que David se negara a matarlo cuando tuvo la oportunidad provocó sin lugar a dudas que todas estas emociones que sentía Saúl hacia David eran equivocadas. La obediencia de David para Dios y su amor a Saúl hicieron toda la diferencia. David pagó
el mal que le había hecho Saúl con un bien, con perdonarle la vida. Y esto me recuerda a Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así que David puso ascuas de fuego en la cabeza de Saúl y Saúl lloró. Vemos que estas ascuas de bondad sobre la cabeza de Saúl derritieron su corazón. Derritieron su corazón a tal punto que Saúl empezó a llorar delante de su ejército, delante de David. En aquel entonces, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Y Saúl sabía que algún día, y que con esto le quedaba claro, que David reinaría sobre Israel. Le pide que le jure, que le prometa que no matará a sus descendientes. Pero ya hemos visto que David hizo una promesa de este tipo con Jonatán. Pero Saúl tiene otros hijos. Es por eso que pide no solo para Jonatán el pacto, sino para sus otros hijos. David lo juró. Sin embargo, David no regresó a casa con Saúl. Saúl no lo invitó a regresar al palacio, no le regresó sus pertenencias, todo lo que le debía, no. Y David tampoco insistió en regresar. ¿Por qué? Porque regresó con sus 600 hombres, porque ya en otra ocasión habíamos visto que Saúl prometió no matar a David y posteriormente pues le arrojó la lanza que tenía en su mano, y no solo una, sino 2 veces. Así que David se va a mantener distante de Saúl hasta ver que este comportamiento de Saúl, que es su juramento, que todo esto que ha pasado, pues sea un arrepentimiento sincero. Bien, termino. Aplicación. David perdona la vida a Saúl. ¿Alguna vez has querido vengarte de alguien? ¿Has deseado el mal a alguien? ¿Has querido herir a alguien? El apóstol Pablo en este capítulo 12 de Romanos nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Y cuántas veces maldecimos a nuestros enemigos o los odiamos? También el sermón del monte, Jesús dijo: amad a los que os aborrecen. Sigo leyendo Romanos 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto no es fácil. No es fácil porque necesitamos ser transformados, necesitamos la renovación de nuestro espíritu, necesitamos el poder de Cristo en nuestra vida. Y desgraciadamente esto solo lo vamos a aprender a través de la tribulación, a través de la aflicción, como lo hemos visto a lo largo de la vida de David. Lo vimos a David huyendo a la ciudad de Nob, después a Gad, en la cueva de Adulam, después se pasó a Moab. Dios le dijo: regrésate a Judea. Regresó a Judea, estuvo en el desierto de Sif. Ahí lo fue a buscar Saúl, Dios lo liberó. Ahora está en el desierto de En-Gadi y Dios lo vuelve a proteger, Dios lo vuelve a librar. Pero también en cada uno de estos viajes de David, Dios va transformando su corazón. Sin embargo, una vez que David está en paz con Dios, que hace su voluntad, pues habla con su hermano, habla con el rey, con su señor, habla con Saúl. Y Saúl pues le contesta de una manera muy hermosa, y esto es porque David usó el amor y la prudencia. Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y estas palabras deshonestas, ira, enojo y malicia no se refiere solamente a decir malas palabras, sino también a palabras que hieren. Al decirle a una persona: no puedes, no sirves para nada, o este tipo de frases que
que no incluyen ninguna grosería, pero son hirientes a las personas, también las debemos evitar. De hecho, David pudo haber dicho, tú me acusas o tú piensas mal de mí, pero David dijo, ¿por qué oyes a los que te aconsejan? Y de esa manera, como dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay que saber hablar con nuestro prójimo. Y esto solo puede venir de un corazón transformado. Proverbios 16, 7 y 13. Voy a leer primero el versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo es muy claro. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová y los caminos de David son agradables delante de Jehová, pues aún sus enemigos, Saúl consideraba enemigo a David, hace estar en paz con él. Vimos este pacto que hicieron. Y los labios, versículo 13 de Proverbios 16, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Y bueno, vemos cómo Saúl le habló a David. De hecho, le dijo, hijo mío, y ahora sí menciona a David, no menciona el hijo de Isaí, que ese era el apodo que, bueno, la frase que utilizaban, el hijo de Isaí. Al final, David puso a Dios como juez. Si tú tienes algún problema con alguien, bueno, pues tú no eres el juez. Hay que reconocer que solo Dios es el juez, fiel y justo, que puede pesar nuestros corazones y nuestras intenciones. Así que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, porque Dios hará la obra en nosotros. Dios hará la obra en nosotros porque fiel es el que prometió y Dios siempre cumple sus promesas. Oremos. Padre Señor, te damos gracias porque abres nuestro corazón, diciendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y descubres lo que hay en nosotros, Señor. Límpianos con tu palabra, con esta espada de doble filo. Límpianos con tu palabra que también es agua. Purifícanos con tu espíritu. Derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, para ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, que no guarda amargura, ni ira, ni enojo, ni ningún tipo de venganza. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.